Thomas Kuhn mostró que los científicos no son buscadores imparciales de la verdad, sino humanos con creencias, dogmas y luchas por el poder. ¿Qué pasaría si te dijera que la ciencia no avanza de manera lineal, sino a través de rupturas revolucionarias? ¿Qué pensarías si descubrieras que los momentos de mayor caos son los que transforman nuestra comprensión del universo? En este viaje exploraremos cómo las ideas de un físico transformado en filósofo reescribieron nuestra manera de entender la evolución del conocimiento. Prepárate para cuestionar certezas, desafiar la idea de progreso y sumergirte en los misterios de los cambios radicales en la ciencia. Thomas Kuhn nació el 18 de julio de 1922 en Cincinnati, Ohio, en el seno de una familia liberal e intelectualmente activa. Su padre, Samuel Kuhn, era ingeniero industrial y su madre, Minette, era una reconocida editora y escritora. Ambos progenitores eran progresistas y alentaron en Thomas una mentalidad abierta y un espíritu crítico desde joven. Kuhn asistió a la Escuela Secundaria de Cultura Ética de Nueva York, una institución conocida por su enfoque progresista en la educación. Allí desarrolló un temprano interés por las ciencias y mostró habilidades excepcionales para la matemática y la física. También adquirió un profundo aprecio por la lectura y el análisis crítico, habilidades que definirían su futuro profesional. En 1940 ingresó en la Universidad de Harvard, donde inicialmente estudió física. Su pasión por el campo físico lo llevó a sobresalir académicamente, obteniendo su título de grado con honores en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, su formación académica estuvo influenciada por un contexto global marcado por la carrera armamentística y los avances científicos. Debido a la guerra, Kuhn trabajó brevemente como ingeniero en investigaciones militares, participando en proyectos relacionados con la tecnología del radar. Estas experiencias prácticas en la intersección entre la ciencia y la ingeniería técnica fueron cruciales para su entendimiento del proceso científico. Sin embargo, regresó a Harvard para continuar con su educación, obteniendo un doctorado en física en 1949. Aunque Kuhn había sido entrenado como físico, su interés por la historia de la ciencia comenzó a florecer mientras trabajaba como instructor en Harvard. Durante un seminario que impartía sobre los textos de Aristóteles, experimentó una revelación. Se dio cuenta de que los conceptos fundamentales de la ciencia moderna no siempre habían existido y que para entender verdaderamente la ciencia era esencial comprender su evolución histórica. Este descubrimiento marcó un punto en su carrera. Kuhn comenzó a dedicarse al estudio de la historia de la ciencia y aceptó una posición como miembro del Consejo de Sociedades de Historia de la Ciencia en Harvard. Su enfoque interdisciplinario, que combinaba historia, filosofía y ciencia, empezó a desarrollarse durante este periodo. Kuhn dejó Harvard para unirse a la Universidad de California en Berkeley en 1956 como profesor asistente de filosofía e historia de la ciencia. Fue allí donde escribió su primer libro importante, La Revolución Copernicana, una exploración de cómo la revolución de Copérnico había transformado la visión del mundo en la Europa renacentista. El libro fue bien recibido y consolidó su reputación como historiador de la ciencia. Durante su tiempo en Berkeley, Kuhn también comenzó a trabajar en la que sería su obra más conocida, la estructura de las revoluciones científicas, aunque la publicación de este libro se produjo más tarde, en 1962, cuando ya estaba en la Universidad de Princeton. En 1964, Kuhn se unió a Princeton como profesor de filosofía e historia de la ciencia. Allí desarrolló gran parte de su trabajo académico
y asumió un papel de liderazgo en el Instituto de Estudios Avanzados. En Princeton, Kuhn no solo fue mentor de una nueva generación de historiadores de la ciencia, sino que también continuó explorando temas relacionados con la transición entre teorías científicas y la evolución de conceptos científicos en la historia. En 1979 aceptó una posición en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde trabajó hasta su jubilación en 1991. Durante su tiempo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, continuó enseñando e investigando, aunque sus publicaciones se volvieron menos frecuentes. Eso sí, su influencia se extendía a través de conferencias y colaboraciones académicas. Thomas Kuhn se casó 2 veces. Su primera esposa, Catherine Moose, con quien tuvo 3 hijos, lo acompañó durante gran parte de su vida académica temprana. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio. Posteriormente, se casó con Jean Barton Burns, quien permaneció a su lado hasta su fallecimiento. A lo largo de su carrera, Kuhn recibió numerosos premios y honores por su contribución a la historia y a la filosofía de la ciencia. Fue miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y recibió numerosos títulos honorarios de varias universidades prestigiosas. Aunque era un académico eminentemente respetado, su obra tampoco estuvo exenta de controversia, lo que contribuyó a su prominencia en el ámbito intelectual. Thomas Kuhn falleció el 17 de junio de 1966 en Cambridge, Massachusetts, a los 73 años. Después de luchar contra un cáncer de pulmón, su muerte marcó el fin de una carrera que transformó la manera en que entendemos el desarrollo de la ciencia y su impacto en la sociedad. Thomas Kuhn desarrolló su pensamiento filosófico en un contexto intelectual marcado por la consolidación de la filosofía de la ciencia como disciplina autónoma tras la Segunda Guerra Mundial. Si bien su formación original fue en física, como hemos explicado, su posterior trabajo en historia de la ciencia lo condujo a un diálogo profundo y continuo con diversas tradiciones filosóficas. Las influencias que moldearon sus ideas son heterogéneas y abarcan tanto corrientes del empirismo lógico y el positivismo lógico, como perspectivas de la historia intelectual, la sociología del conocimiento y la filosofía hermenéutica, sin olvidar la importancia de figuras como Ludwig Wittgenstein y Norwood Russell Hanson, entre otros filósofos. Una de las primeras corrientes con las que entró en contacto fue con el positivismo lógico, representado por el Círculo de Viena y filósofos como Rudolf Carnap. Durante las décadas centrales del siglo XX, el positivismo lógico estableció un canon según el cual la ciencia debía ser entendida como un sistema coherente de enunciados lógicamente estructurados, con una clara separación entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Aunque Kuhn terminó rechazando la idea de la ciencia como acumulación progresiva de datos contrastados, el contacto con este enfoque lo impulsó a cuestionar concepciones excesivamente lineales y limpias del progreso científico. El contraste con el positivismo lógico resultó significativo, pues le permitió ver las limitaciones de un modelo puramente lógico formal y carente de dimensión histórica. Otra influencia importante provino de Michael Polanyi, con su énfasis en el conocimiento tácito y el papel de la práctica comunitaria en la génesis del conocimiento científico. Polanyi sostenía que la ciencia no era únicamente un conjunto de proposiciones verificables, sino también una tradición viva, transmitida entre generaciones de investigadores. De esta concepción, Kuhn tomó la idea de que la ciencia se realiza dentro de comunidades concretas, con un bagaje compartido de prácticas, valores y técnicas de resolución de problemas. Esta visión anticipaba la noción de paradigma como un conjunto de ejemplos compartidos por una comunidad científica. Además,
debe mencionarse la influencia de Ludwig Fleck, un microbiólogo y epistemólogo polaco cuya obra más conocida, Génesis y desarrollo de un hecho científico, anticipó de manera notable las ideas centrales de Kuhn. Fleck afirmó que los colectivos de pensamiento generan estilos de pensamiento, moldes conceptuales que condicionan qué se investiga, cómo se interpreta la evidencia y qué se considera un problema legítimo. Las semejanzas entre el concepto de Fleck y el paradigma uniano son evidentes y Kuhn reconoció públicamente la relevancia de Fleck en el desarrollo de su propia perspectiva. La filosofía de Ludwig Wittgenstein también jugó un papel relevante, particularmente su idea de que el significado está arraigado en el uso y en las prácticas lingüísticas. Wittgenstein había mostrado que las reglas, los significados y la comprensión están estrechamente relacionados con las formas de vida y con los contextos en los que se emplean. Kuhn aplicó una lógica similar al sostener que los paradigmas no solo son conjuntos teóricos, sino que implican un lenguaje propio y prácticas concretas. La incomunicabilidad entre paradigmas rivales está en parte inspirada en la noción de Wittgenstein sobre el carácter contextual y pragmático del significado. Finalmente, filósofos e historiadores de la ciencia como Northwood, Russell Hanson o Stephen Tullmin contribuyeron al énfasis que Kuhn puso en la dimensión conceptual, semántica e histórica del conocimiento científico. Hanson enfatizó que la observación está cargada de teoría, mientras que Tullmin resaltó el papel contextual del razonamiento. Estos planteamientos abordan el camino para que Kuhn desarrollara su propia visión, en la que los campos de paradigmas no son meras mutaciones lógicas, sino transformaciones integrales de los conceptos, métodos, criterios y valores que sostienen la investigación. Una vez trazada su biografía, su contexto histórico y filosófico, vamos a entrar de lleno en su obra. Su primer gran escrito fue La Revolución Copernicana, publicada en 1957, escrita en una etapa en la que Kuhn, formado originalmente como físico, se adentraba en el campo de la historia y de la filosofía de la ciencia. El libro no solo examina el cambio astronómico que tuvo lugar al pasar del geocentrismo tolemaico al heliocentrismo copernicano, sino que se esfuerza por mostrar cómo este cambio repercutió en la mentalidad, en la filosofía natural y en la visión del mundo occidental. En palabras de Kuhn, la revolución copernicana no fue simplemente un avance técnico en la medición de las órbitas planetarias, sino un cambio radical en la manera en que los europeos comprendían su lugar en el universo. Esta revolución alteró la cosmología, la metafísica y la teología, generando nuevas formas de pensar y sentando las bases para el desarrollo posterior de la ciencia moderna. La obra se divide en capítulos que presentan, de forma cronológica y temática, las condiciones históricas, sociales e intelectuales que precedieron y siguieron a la propuesta copernicana. Kuhn dedica amplias secciones a exponer el marco aristotélico-tolemaico, analizando la concepción medieval del cosmos, un universo finito, con la Tierra inmóvil en el centro, rodeada de esferas perfectas y cristalinas que portaban los planetas y las estrellas fijas. A medida que avanza, el autor muestra cómo Nicolás Copérnico, que vivió entre el 1473 y el 1543, en su obra fundamental De Revolutionibus Orbium Coelestium de 1543, propuso un sistema alternativo en el que el Sol ocupaba el centro, desplazando la Tierra y los demás planetas a órbitas circulares alrededor de este astro. Sin embargo, Kuhn señala que Copérnico no se liberó completamente del legado aristotélico. Por ejemplo, siguió utilizando círculos perfectos para describir las órbitas. No obstante, el simple hecho de remover a la Tierra del centro cósmico supuso una ruptura simbólica
monumental. Como primer gran proyecto de Kuhn, esta obra ya mostraba una inclinación a contextualizar el desarrollo científico en un entramado cultural e histórico más amplio. Uno de sus aportes fue dar relevancia a los factores sociales, religiosos y filosóficos involucrados en el cambio astronómico, evitando la visión lineal del progreso científico. En este sentido, Kuhn rechazaba la idea de que la ciencia avanza simplemente acumulando datos correctos y desechando datos erróneos. Por el contrario, demostraba que el marco conceptual en el que se interpretan los datos es igual de importante para entender el cambio científico. La obra por la que Kuhn ha pasado a la historia de la filosofía es La estructura de las revoluciones científicas, de 1962. Su origen se remonta a la década de 1950, cuando Kuhn comenzó a formular sus ideas sobre la naturaleza histórica del cambio científico mientras investigaba y enseñaba historia de la ciencia. Estas reflexiones se vieron alimentadas por la pregunta: ¿cómo y por qué se producen cambios radicales en las teorías científicas? En la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn introduce una serie de conceptos que transformarían el vocabulario de la filosofía de la ciencia. El primer concepto clave es el de paradigma. Un paradigma, según Kuhn, es un conjunto de supuestos teóricos, valores compartidos, métodos y ejemplos modélicos que definen el marco de trabajo de una comunidad científica en un periodo dado. Los paradigmas funcionan como mapas conceptuales que orientan la investigación científica, estableciendo qué problemas son relevantes, qué métodos son válidos para resolver estos problemas y cuáles son los criterios de éxito. Durante siglos, por ejemplo, la física newtoniana, basada en las leyes de movimiento y la gravitación universal de Isaac Newton, fue el paradigma dominante en las ciencias físicas. Este paradigma ofrecía un conjunto de herramientas matemáticas y principios teóricos que permitían a los científicos analizar fenómenos como el movimiento de los planetas, el comportamiento de los proyectiles y las fuerzas entre cuerpos. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal proporcionaba no solo una explicación para la caída de los objetos, sino también una herramienta para calcular la trayectoria de planetas y satélites. La física newtoniana establecía qué preguntas eran válidas, qué fuerza causa este movimiento, sería una, y qué métodos eran aceptables, como por ejemplo el análisis matemático diferencial. Este paradigma no solo definía el contenido de la investigación, sino que también delimitaba sus fronteras. El paradigma actúa como una guía que da coherencia a una comunidad científica. Sin embargo, también puede ser restrictivo, ya que excluye problemas o enfoques que no encajan en sus supuestos básicos. Por ejemplo, en el paradigma newtoniano, fenómenos como la curvatura del espacio-tiempo, introducida más tarde por Albert Einstein en la teoría de la relatividad general, no tenía aquí cabida. Otro concepto fundamental es el de ciencia normal. La ciencia normal es la actividad cotidiana de los científicos cuando trabajan bajo un paradigma establecido. En esta fase, los científicos se dedican a resolver problemas específicos que Kuhn llama acertijos, cuya solución es previsible dentro del marco del paradigma. La ciencia normal no busca cuestionar los fundamentos teóricos, sino aplicarlos para entender los fenómenos concretos. Vamos a verlo con un ejemplo. Después de la introducción de la tabla periódica por Mendeleev en el siglo XIX, la química entró en un periodo de ciencia normal. Los químicos aceptaron el paradigma de que los elementos podían ordenarse según su número atómico y se dedicaron a completar y perfeccionar este sistema. Por ejemplo, los químicos predijeron
la existencia de elementos como el germanio y el escandio antes de que fueran descubiertos experimentalmente, confiando en las predicciones del paradigma. Los científicos trabajan en problemas específicos, como determinar las propiedades de nuevos elementos, sin cuestionar la validez del paradigma subyacente. También en esta etapa los científicos rara vez desafían el marco teórico establecido, se dedican a fortalecerlo mediante experimentos y aplicaciones. Aunque este periodo es altamente productivo, también puede ser inflexible frente a ideas radicales o resultados inesperados. Kuhn también introduce el concepto de anomalías. Las anomalías son observaciones o resultados experimentales que no se ajustan al paradigma vigente. Si bien las anomalías no siempre generan una crisis, su acumulación progresiva puede desafiar los fundamentos del paradigma y crear incertidumbre en la comunidad científica. En el siglo XIX, los astrónomos descubrieron que la órbita de Mercurio alrededor del Sol no podía explicarse completamente utilizando las leyes de Newton. Este fenómeno, conocido como la precesión del perihelio de Mercurio, fue una anomalía dentro del paradigma newtoniano. Aunque los científicos intentaron durante décadas resolver este problema ajustando parámetros o buscando explicaciones alternativas, estas soluciones no resultaron satisfactorias. En una primera etapa, por tanto, las anomalías suelen ser ignoradas o consideradas errores experimentales. Posteriormente, los científicos intentan resolverlas dentro del paradigma, modificando teorías secundarias o ajustando los datos experimentales. Cuando las anomalías persisten y se acumulan, pueden erosionar la confianza en el paradigma. En el caso de Mercurio, fue necesaria la introducción de un nuevo paradigma, la teoría de la relatividad general de Einstein, para explicar la anomalía. Este ejemplo ilustra cómo las anomalías pueden actuar como catalizadores para el cambio científico. Cuando las anomalías se vuelven demasiado significativas para ser ignoradas o subsanadas, el paradigma entra en crisis. En esta etapa, los fundamentos teóricos y metodológicos del paradigma son cuestionados y los científicos buscan alternativas. La crisis puede culminar en una revolución científica que ocurre cuando un nuevo paradigma reemplaza al anterior, transformando radicalmente la forma en que la comunidad científica entiende el mundo. Lo vamos a ver con un ejemplo. A finales del siglo XIX y a principios del XX, la física clásica, basada, como hemos visto, en los principios de Newton o Maxwell, enfrentaba múltiples anomalías. Por ejemplo, el problema del cuerpo negro. Las predicciones de la física clásica sobre la radiación térmica no coincidían con las observaciones experimentales. Los experimentos mostraban que la luz interactuaba con los materiales de manera incompatible con la teoría ondulatoria clásica. Los modelos clásicos no podían explicar la estabilidad de los átomos ni los espectros de emisión. Estas anomalías condujeron a una crisis que eventualmente resultó en la revolución cuántica. La teoría cuántica, con figuras como Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr, introdujeron conceptos completamente nuevos, como la cuantificación de la energía y el principio de incertidumbre. Este cambio de paradigma no solo resolvió las anomalías, sino que también redefinió la naturaleza misma de la realidad. Las revoluciones científicas no son inmediatas. Los defensores del paradigma anterior suelen resistir el cambio. Una vez consolidado, el nuevo paradigma altera tanto los conceptos fundamentales como los métodos de investigación y los criterios de validez científica. Otro concepto fundamental es el de inconmensurabilidad. Kuhn sostiene que los paradigmas rivales son
inconmensurables, lo que significa que no existe un lenguaje neutral o criterio único que permita comparar objetivamente un paradigma con otro. Esto se debe a que cada paradigma redefine los conceptos, métodos y valores de la ciencia, alterando incluso la percepción de la realidad. En el paradigma tolemaico, el universo era geocéntrico. La Tierra estaba inmóvil en el centro y los planetas se movían en esferas cristalinas alrededor de ella. Por otro lado, el paradigma copernicano postulaba un modelo heliocéntrico en el que la Tierra y los planetas orbitaban alrededor del Sol. Aunque ambos paradigmas intentaban explicar los mismos fenómenos celestes, sus premisas básicas eran incompatibles. En el paradigma tolemaico, el movimiento retrógrado de los planetas se explicaba mediante epiciclos, círculos dentro de círculos. En el paradigma copernicano, este fenómeno era una consecuencia natural del movimiento orbital de la Tierra. Para los defensores del paradigma tolemaico, los argumentos copernicanos carecían de sentido, porque implicaba abandonar principios fundamentales, como la inmovilidad de la Tierra. Esta incomprensión mutua ilustra la inconmensurabilidad. Cada paradigma define su propia realidad y sus propios criterios de validez. Los científicos de diferentes paradigmas pueden tener dificultades para comprender y evaluar las teorías rivales. Adoptar un nuevo paradigma implica un cambio profundo en la forma de interpretar los fenómenos y en los métodos para estudiarlos. En la segunda edición de la estructura de las revoluciones científicas, publicada en 1970, Kuhn incluyó un famoso postscript en el que respondía a las críticas y aclaraba algunos malentendidos. Muchos lectores habían interpretado las ideas de Kuhn como relativistas, argumentando que si no se puede comparar objetivamente un paradigma, entonces la ciencia no progresa. Kuhn, sin retroceder en la idea de inconmensurabilidad, matizó que los paradigmas se suceden y que el progreso existe, pero no en términos lineales, sino como una mejor resolución de problemas dentro de una nueva visión del mundo. Kuhn profundizó en el concepto del lexicón científico, subrayando que las palabras, las categorías conceptuales y las prácticas científicas cambian con el paradigma. Esta noción refuerza la idea de que la transición entre paradigmas no es sólo una sustitución de una teoría por otra, sino un cambio en el entramado semántico y conceptual de la disciplina. La estructura de las revoluciones científicas se tradujo a múltiples idiomas a partir de la década de 1960. Su impacto fue global, influyendo no solo en la filosofía de la ciencia, sino también en la sociología del conocimiento, la historia de las ideas y en disciplinas tan variadas como la antropología o la teoría literaria. Las traducciones permitieron que el debate se extendiera a distintas comunidades académicas alrededor del mundo. Su fama se consolidó de tal modo que, al hablar de cambios conceptuales radicales en diversas áreas del saber, se emplea hoy el término paradigma con total naturalidad, ya despegado del sentido original estrictamente kuhniano, pero sin perder del todo el aura conceptual que Kuhn le confirió. Thomas Kuhn, un físico convertido en filósofo, revolucionó nuestra comprensión de la ciencia al mostrarla como un proceso histórico marcado por paradigmas, crisis y revoluciones. Su obra destaca el carácter humano, social y dinámico del conocimiento, desafiando la idea de un progreso lineal y ofreciendo un marco esencial para entender los cambios científicos y culturales. ¿Y a ti, qué te parece su filosofía? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.